Buenas tardes, Lick. Se escucha bien. Jóvenes, buenas tardes. Pregunto si me están escuchando. Escuchen, Lick. Afirma, Lick, se le escucha. Licenciado, se escucha. Fuerte. Afirma. Perfecto. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a aclarar una cuestión el día de hoy con ustedes porque a partir de unos minutos finalizando la clase ya les subo el trabajo. Son 40 instrumentos públicos. Nos vamos a reunir por grupos, entonces vamos a organizar, igual que el semestre pasado, nos vamos a organizar de esa forma y vamos a utilizar la técnica del traslado de información por cabezas, es decir, por coordinadores. Es más factible y ustedes se pueden apoyar también, sobre todo en resolución de dudas o inclusive consultándole a su servidor. Eso para evitar que al final todos me estén escribiendo por la misma situación. Otro de los asuntos es, me escribía hoy alguien precisamente al Messenger. Yo creo que le respondí ahí que si había algún problema en que alguno o alguien me remitiera invitación al Facebook, no hay ningún inconveniente. De hecho, a veces me han enviado invitaciones y yo los acepto. Es una red social, es para compartir, no hay ningún inconveniente. Eso sí, cuidado que me envíen perfiles falsos o de pronto con otras fotografías ahí un poco delicadas, porque sí he visto algunas alusivas no precisamente a la patria y ya deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, con ese respectivo, pues, anuncio, yo no veo ningún inconveniente en que en algún momento, pues, se puedan adherir el perfil. Lo que sucede es que su servidor utiliza más el grupo de Derecho Notarial porque ahí es donde comparte material de estudio. No trabajo ahí, si se dan cuenta, temas políticos. Pues yo soy partidario de la situación política. No me aparto de ella, pero el grupo de Derecho Notarial fue creado con la intención de un aporte académico. Entonces, trato de dejar eso fuera de exposición de cada uno. Quizás en algún momento he tratado, tal como ustedes lo han observado, de darles mi aporte objetivo para que ustedes tengan un criterio propio, pero pues al final existe una libre disposición, ¿verdad? Donde ustedes pueden tomar sus propias decisiones, pero no es, esto no es parte del grupo de Derecho Notarial donde se comparte solo algunas situaciones académicas. Hoy también les voy a compartir el link para que se puedan agregar los que están interesados en el libro. El doctor Neri Muñoz, pues ya consideró, a mi parecer, un buen precio, 100 quetzales, yo lo veo, pues, factible, no lo veo nada. Y eso, pues, les podría ayudar. Otra de las situaciones es, no solo ese libro utilizo yo, voy a utilizar otro, les puedo reír como jurisprudencia, digamos así, doctrina que ustedes pueden tener, pero sepan que la mayoría que les estoy dando yo acá, aparte de ciertas situaciones de libros, es directamente práctica notarial, es experiencia, es experiencia. Me decía hoy alguien, ayer para darles, por ejemplo, ojo, en ningún momento les estoy diciendo que solo la práctica es importante, todo es importante, inclusive la teoría, pero hay ciertas situaciones que en la práctica le van creando cierto como profesionales y les da la oportunidad de ver cuándo actuar de determinada forma. Por ejemplo, entonces, pues, fui a ver el inconveniente en San Julián, zona 18, una cárcel, pues, un poco bonita por si llegan ahí, hasta para salir de retroceso es un poquito complicado. Se violenta las 6 horas del plazo constitucional para ser presentado ante juez.
Pero al final lo que uno trata de evitar es ponerse en pugna a veces con los jugadores, porque recuérdense que nosotros estamos en constante comunicación. ¿Por qué? Porque a veces hay que tener olfato. Como decía, le decía en una ocasión a una comunicadora que le decía que ella hubiera sido del parecer de presentar una denuncia y un montón de situaciones. Y este colega le decía que quizás era ella. Y es por eso, porque a veces nosotros tenemos que tener cierto olfato para las situaciones. La teoría es importante, muy importante. Eso nos ayuda a comprender muchos puntos. Lo otro es no solo la práctica, sino la madurez profesional. La madurez profesional ayuda a uno a tener cierto tacto para poder saber qué instrumentos legales utilizar, en qué momentos utilizarlos o inclusive de qué forma uno se debe dirigir a los profesionales. En resumen, mi cliente en estado de ebriedad, con un montón de problemas que al parecer, pues, borracho. Declaración de los agentes de Policía Nacional Civil, hasta un octavo presentado como prueba de que estaba en el vehículo, en el taxi. Y todo daba a entender que él iba a, a, a resultar pues culpable de la situación. Es un delito que se juzgan faltas, es responsabilidad de conductores. De hecho, es un delito único en su naturaleza, porque se juzgan faltas. Es algo, pues es un proceso único en ese sentido, es un delito único que pues la ley ha dispuesto que se realice y el proceso se siga de esa forma, y pues así es como se ha determinado. Y la multa pues son de 5,000 a 25,000 quetzales. Ese es el parámetro que establece la ley. Sin embargo, pues gracias a ciertas situaciones que uno tiene que saber notar, en el acta, en la prevención policial no indicaba que ni que los policías llevaban mascarilla, ni que los agentes llevaban mascarilla, ni que las personas que estaban cerca, mucho menos el piloto, llevara mascarilla. La pregunta al millón, si ellos indicaban que tenía emanaba aliento de licor, ¿cómo lo sintieron? O sea, ¿la mascarilla permite eso? Queda cierta duda si se puede sentir ese olor. Y otra de las situaciones, delito no es llevar un frasco de alcohol, un octavo, más yo puedo llevar una botella, puedo llevar incluso una caja, no hay ningún problema de mercadería. La prueba de alcoholemia, inclusive les cuento, yo he logrado votar algunas situaciones con prueba de alcoholemia. Bajo cierta certificación de las personas han consumido ciertos medicamentos que pues por su salud deben ingerirlos y están recetados. Y eso no quiere decirte que ese alcohol suministrado en la sangre pues sea parte de una bebida alcohólica, porque la ley establece el ingerir bebidas alcohólicas, pero no medicamentos. Entonces, todo depende de la forma en que lo planteen. Y la otra es, recuérdense que la ley, la constitución, para que ustedes lo tengan, para matar va a determinado momento. Hoy una colega iba conmigo porque está aprendiendo algo de práctica y es interesante ver todo el día a día, pero por esto, la ley establece no de presunción de inocencia, sino la Constitución es clara, el título, desgraciadamente, es erróneo. Les digo por qué es erróneo. Si ustedes se van directamente al artículo que contiene la presunción de inocencia, como le determinan algunos, que es el 14, cuando leen el contenido de esa norma, establece toda persona es inocente. Ese verbo es
le está dando la calidad a la persona de inocencia, no está presumiendo esa inocencia. Es decir, la persona se encuentra en estado de inocencia, no se presume. Y esa presunción es completa, es total. Quizás ustedes van a decir, ¿por qué motivo les estoy hablando y yo hago de una situación totalmente ajena de hechos de tránsito? Por una sola razón, porque ustedes en esos hechos van a poder palpar ciertas situaciones que van a poder resolver con mecanismos notariales, sin necesidad de llegar. Tienen que tener ese olfato para saber en qué vía hace. Estado de inocencia no le sugiere al juez que dude de la inocencia de la persona, sino que dude de los medios de convicción en todo momento. ¿Para qué? Para que si en dado caso llega a tener la certeza, la responsabilidad de la persona, sea en forma completa, no parcial. Es decir, si el juez infiere que pues la mayoría de medios de convicción dan a entender que sí existe la posibilidad de la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Que hasta el mismo juez está dudando de su resolución. Y entonces ese pequeño rasgo de duda se convierte en duda razonable y le impide al juez condenar a una persona, responsabilizar a una persona de una acción penal, sencillamente porque no se ha destruido la totalidad de ese estado de inocencia. Si queda un solo rasgo de duda, el juez debe abstenerse o en dado caso solicitar otros mecanismos, otros medios de convicción para estar seguro. Más no venir y en la resolución condenar a la persona porque existen elementos que dan duda de que esos medios de convicción realmente sean suficientes para determinar la responsabilidad de alguien. Fuera de eso, recuérdense que en estos casos, pues, las personas que manejan de noche, máximo si son taxistas, a veces van desvelados. Y otra de las situaciones, el solo hecho de tener, y se los digo porque esto lo van a encontrar, las prevenciones policiales son formatos que tienen ya en las comisarías. Si se dan cuenta, los agentes de PNC no cambian nada. Cuando es responsabilidad de conductores, es casi que solo le cambian el nombre, una que otras cosas, que le insultó a los agentes, que se puso violento y que iba zigzagueando y que por eso ellos se percataron. Y la pregunta del millón es, ¿qué acta de prevención es diferente? Se ha determinado científicamente que el que está borracho sigue el mismo parámetro de zigzaguear. Yo he visto a borrachos hasta donde no se imaginan y manejar mejor que alguien que va en perfecto estado sin necesidad de tener una sola gota de alcohol. Entonces, ahora con los baches, esa también es otra situación. Ahora con los baches, chicas, uno, y eso no quiere decir que uno esté ebrio. Entonces, ¿crea eso duda o genera duda en el juzgador? Claro que genera duda. Claro que genera duda. Y otra de las cosas, en el vehículo se puede subir 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Quién le da la posesión de una botella de licor al piloto? Y no puede inferirse que posiblemente alguien más pudo haberla dejado ahí. Ese es el detalle. Entonces, al final mi cliente, pues, no tuvo ninguna responsabilidad. El proceso, pues, al final quedó ahí. Mi cliente se le devolvió el vehículo todo, resultó feliz. Eso sí, el juez al final le dijo, mire, yo quiero saber la verdad porque el abogado argumentó bien, pero dígame la verdad ahorita que ya yo decidí resolver a favor suyo. Sí, se echó los tragos. Y le dice él, señor juez, no. Mire, pero si se le nota, no, yo no voy a decir algo que mi abogado no me permita. Así de sencillo.
porque el juez si no mide al cliente y si no mide al abogado. Así sencillo. Entonces, hay que tener cierto olfato. ¿A dónde nos lleva esto? En el instrumento público también hay que tener cierto olfato. Para eso es el proceso de enseñanza, porque hay ciertas situaciones que uno dice, y les puedo decir yo, por ejemplo, los abogados corporativos ven esto. Uno sabe inclusive hasta cómo endulzar las palabras, sabe cómo endulzar las palabras y cómo no, eso va a quedarle siempre incluso en duda al juez, le cuento. Vean pues, en el instrumento público es como que si estuvieran enamorando a las partes. Lo tienen que entender, les dar y a todo tienen que sí. Pero si ustedes fallan, el desamoramiento, tengan cuidado porque muchos clientes son cosa seria. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que manejar eso. Alguien me decía, ¿para qué me va a servir a mí escribir tanto? Pues les cuento, en la antigüedad esto servía para enamorar. Y antes los WhatsApp eran papelitos que se tiraban de un escritorio a otro. Ese era el detalle. Entonces, por eso es que, por lo menos antes, sí se escribían cartas de amor, se escribían poemas. Ahora tratan de enamorar con una canción de reggaetón y no les digo que otras cosas más. Entonces, ya eso ya se ha perdido. Y de repente resultan escribiendo bebé con doble V. Entonces, llega uno a pensar el por qué motivo la señora le dijo, bájate, bebé, al señor que está aquí, el centro de cumplimiento de los menores. ¿Eh? Entonces, son situaciones que ustedes deben analizar. El escribir no es malo. Si no les gusta ya escribir con lapicero, con lápiz, háganlo su computadora, pero traten de mejorar su escritura. Gaviotas, exacto. ¿Por qué les digo yo esto? Porque vean, se está perdiendo la cultura de la lectura y del buen escribir. ¿Realmente ustedes creen que esta distorsión del idioma, por ejemplo, el todes, todex y esas cuantas cosas que siguen surgiendo, es producto de hemos creído, compañeros, nos hemos creído cualquier cosa? Y retampa de fiabilidad, ¿cierto? Tenemos derecho a expresarnos como querramos. Claro, yo no, pues no difiero de eso. El detalle es dentro de un grupo donde se puedan comprender, pero imponer algo en lo cual no todos estamos de acuerdo es un poquito delicado, porque entonces está violentando los derechos de la persona que no quiere aceptar eso. Sí. Otra de las situaciones. En el instrumento público, una de las razones de seguir un idioma es que al final eso no genere duda, que al final eso provoque certeza y seguridad jurídica. Imagínense que producto de utilizar un término de esos se comprenda de otra forma o provoque un tipo de impugnación. Entonces el notario no se puede dar ese lujo y ahí es donde el notario en principio debe tener esa cultura de lectura, esa cultura de escritura y por qué no decirlo, el arte del buen escribir. Porque si no, algunos casos, y en otros casos, pues, si el juez no les vota eso en alguna impugnación, tengan por seguro que más de algún cliente los va a buscar a ustedes y no precisamente para enamorarlos. Pues ahí es donde tienen que tener certeza y tienen ustedes que tener azúcar. Y no lo cargaba, estar poniendo dinero. Entonces,
Sara Lourdes, por favor. Darles, ¿saben qué? Mejor voy a tomar el otro documento y tal vez va a ser más fácil desde ahí con las terminologías legales. Fíjese, Lee, que yo ahí donde trabajo llegó una escritura respecto a servidumbre y me dio la curiosidad que solo 2 cláusulas tenía, las 2 hojas. Sí, era una constitución, ¿o cómo era? La Constitución, Lee. Constitución. Correcto. Tendría que verla, puede ser que el colega pues haya simplificado eso en dos cláusulas, pero vean, fuera de eso, habría que ver cuáles son los efectos que el colega pues quiso dar a la constitución de esa servidumbre de esa forma. Y si usted me dice escritura, pues tendríamos que verlo. Recuérdense que al final, la servidumbre, ¿qué es? La servidumbre es un derecho real, en cierta forma, de mero goce, pero funciona como una carga. Son 2 teorías las que funcionan ahí, para los que dicen que es un derecho real de mero goce y para los que dicen que funciona como una determinada carga hacia algún predio en particular. Una profesora de Argentina, mire, como dice Jonathan, yo les voy a decir algo. Recientemente, no sé si ustedes vieron en México, creo que fue, que no sé, esa ponencia, párrafos de las canciones de Bad Bunny. Imagínense llegar a ese punto donde se tiende a discutir una canción de alguien así, con el perdón del caso, si alguien es fanático de Bad Bunny, pero como que complicado, ¿verdad? Solo encuentro este archivo ustedes. Mejor les voy a presentar conforme. Bueno, pienso que lo vamos a tomar detallado mejor. Ok, tema de la servidumbre desde el contenido y todo lo demás, más práctico. Bueno, cuando nosotros el tema de la servidumbre de cómo vamos nosotros a visualizar las servidumbres. El tema de las servidumbres es bastante amplio. ¿Por qué? Porque contiene un montón de aspectos. No solo es la servidumbre de paso. Lo que estamos acostumbrados a ver es la servidumbre de paso y la de acueducto. Las que normalmente nosotros tenemos en la mente, que bajo el hace algún sistema de drenaje o algo, o incluso de agua. Y el de paso, la servidumbre de paso, que es una callecita para adentro para que el bien que te pueda tener salida a la vía principal. Pero no solo existe ese tema de servidumbres, también está energía. También hay otras que por su naturaleza, pues pueden constituirse en escritura pública. Ya vamos a ver ciertas situaciones acá. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente, más o menos desde dónde parte todo. La primera situación, cuando nosotros analizamos el concepto, pues debemos entender que van a ser como un derecho que le va a otorgar al titular determinadas facultades sobre un bien ajeno. Se recordarán ustedes el derecho de propiedad y las facultades del derecho de propiedad.
Cuando yo, propietario, me quito ciertas facultades de ese derecho de propiedad y se lo doy a Pedro para que lo utilice Pedro, Pedro está utilizando una facultad sobre una propiedad que no le pertenece, sobre un bien ajeno, ¿sí? Pero esa facultad, esa titularidad sobre ese derecho se la he dado yo como propietario. Cuenta de eso van a encontrar contratos de arrendamiento, porque el que usa el bien, está usando un bien, es titular de un derecho de uso, de goce, pero sobre un bien ajeno. Quien tiene un usufructo es titular de un derecho, pero de un bien ajeno, ¿sí? De igual forma la servidumbre. Alguien goza de ese derecho a servidumbre, pero ese derecho a servidumbre pesa sobre una propiedad ajena. Por eso es que existe un predio dominante y un predio sirviente. Predio dominante, quien goza ese derecho de servidumbre, y sirviente es aquel predio que tiene que ceder, sobre el cual va a quedar esa carga. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. En ese sentido, entonces, cuando nosotros tratamos este tema, debemos entender a la servidumbre como un gravamen para otro predio de distinto dueño, o para la utilidad pública o comunal, que también puede manejarse de esa forma. Y vamos a encontrar diferentes situaciones manejadas por los autores. Algunos lo van a considerar como un derecho real limitativo del dominio, porque en cierta forma está limitando el uso del dominio en su forma completa. Para otros, un derecho real de goce. ¿Por qué? Por las consideraciones que ya les he expuesto, porque al final están haciendo uso de una facultad de la propiedad sobre un bien ajeno. Eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración. Entonces, en cuanto a las servidumbres como gravámenes reales, pues se van a imponer a favor del dueño de un predio y a cargo de otro fondo, propiedad de distinto dueño. Obviamente, para obtener un beneficio o mayor utilidad del primero, es decir, del predio dominante. En relación a este concepto, pues vamos a entender que el Código Civil pues va a establecer que la servidumbre va a consistir en no hacer o tolerar, y en cierta forma para que al dueño del predio sirviente pueda exigir en determinado momento la ejecución de un hecho. Esas son las consideraciones particulares y doctrinarias que al respecto debemos de tomar en consideración. Entonces, es necesario en ese sentido que expresamente esté otorgado esta facultad o esta imposición sobre determinado bien. Vamos a encontrar las formas en que esto puede en algún momento pues establecerse. El 752 del Código Civil, cuando ustedes lo analizan, si quieren, se van a su Código Civil y podemos establecer siempre las particularidades. Concepto, dice Rick. ¿Perdón? Concepto, el 752. Por favor. Concepto, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de las dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituido la dominante, el que la subpredio serviente. Exactamente, si se dan cuenta, ahí ya el Código Civil nos está dando un concepto de lo que es servidumbre, muy importante si queremos entender por lo menos ciertas particularidades. Y si quieren, ese artículo lo concatenan con el 1576, y el 1576 vuelven y lo regresan, lo concatenan con el 752. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan el 1576, va a establecer que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura. Las servidumbres, al estar, a ser parte de bienes inmuebles, deben entenderse que por ser derechos reales, deben de operarse o inscribirse en el registro de la propiedad, por el principio de publicidad registral.
y acaba de establecer también, sin embargo, los contratos eran válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado por otro medio de prueba escrito. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Entonces, cuando analizamos el tema de la servidumbre, vamos a encontrar una cierta teoría ecléctica, tanto lo que dicen algunos autores como lo que, de cierta forma, pues, ya sea como derecho real o ya sea como un gravamen. Y el Código Civil, pues, va a funcionar eso y va a indicar, sin embargo, primero, la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio distinto dueño para utilidad pública comunal. Y en el segundo párrafo, cuando usted, propietario de dos fincas, puede grabar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Entonces, básica y la personaliza. ¿Sí? Una, por un lado, la teoría clásica de lo que normalmente conocemos por servidumbre, y por otro lado, la teoría de cierta forma, que al final la constitución no puede ser entre dos predios, porque las cosas no tienen poder de decisión, sino quienes la tienen son las personas son las que deciden qué es lo que constituyen o no. Teoría personalista. Teoría clásica, un gravamen un predio a favor de otro predio, pero se contradice, porque dice el propietario de dos fincas y está ahí utilizando el personalista, puede grabar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. Entonces tiene cierta contradicción. Y cuando nosotros, pues, en doctrina, pues, nos encontramos con esto, podemos establecer, independientemente la forma que quiera definirse, ciertas situaciones que nos ayudan a determinar un contrato y a poder establecer cómo nosotros en determinado momento queremos estipular o en cierta forma, pues, en el contrato redactar una cláusula donde constituyamos algún tipo de servidumbre. ¿Dónde vamos a encontrar la mayoría de situaciones de servidumbres? Por ejemplo, se pueden dar cuenta ustedes que en los condominios, tanto de edificios de propiedad horizontal, inclusive donde hacen casas a granel para venta, de todo. Por ejemplo, de paso, de acueducto, energía eléctrica, ¿sí? Y esas situaciones, pues, nos llevan a tratos, sí, de este tipo de servidumbres. Y otra cosa, también van a medianería. Ya vamos a llegar ahí, vamos a entender esos aspectos también. Entonces, no me quiero enfrascar en estas situaciones que al final, pues, nos pueden, pues, cansar. El Código Civil en el 755 y 756 va a establecer dos caracteres de servidumbres. Primero, las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre va a continuar. Es decir, aunque se venda la propiedad, la servidumbre va a quedar activa. Pasivamente, pues en el predio en el que está constituida hasta que legalmente se extinga. Puede ser que se dé solo por cierto plazo y pues legalmente se va a extinguir. Otra de las formas también por el transcurso del tiempo puede extinguirse, ya no la usan por el no uso de la servidumbre. Imagínense una servidumbre de paso. La intención es que se pueda utilizar, pero si con el tiempo no se utilizó, se dejó usar, llega un momento donde la ley permite que ese tipo de servidumbre, pues al no utilizarse, pueda extinguirse y regresa a la propiedad con todas sus facultades. Entonces puede decirse que eso en el desarrollo del propietario, pues no modifica la situación de la servidumbre de manera que los predios, pues se van a encontrar vinculados entre sí y no entre los propietarios o titulares, para que lo tomen en consideración. Entonces esto pues nos separa de la teoría personalista. También pues puede ver el principio de indivisibilidad.
porque si se divide el predio sirviente, cada porción y si se divide el predio dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alteraría ni grabarla, ¿sí? No puede alterarla ni grabarla. De esta manera, pues, si el predio fraccionado por enajenaciones parciales, la servidumbre se mantiene como si no se hubiera realizado dicha enajenación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginémonos una servidumbre de paso. Aunque se venda la propiedad, todos los dueños o copropietarios de la propiedad, si fueran varios propietarios que la compraran 5 o 6 personas, todo eso porque ya está. Eso mismo va a pasar si compraran el predio donde la dominados van a poder gozar de esa servidumbre como tal. Así de sencillo. ¿Cuál es el contenido de las servidumbres cuando lo analizamos legalmente? Primero, pues se debe crear con una intención de utilidad para la mejor explotación de un predio. Y ahí es a donde vamos. Si la necesidad de utilidad desaparece, es decir, si esa utilidad desaparece, la misma ley permite que en cierta forma se extinga ese derecho de servidumbre o ese gravamen impuesto sobre determinado predio. Y vamos a encontrar pues ciertas situaciones que nos permiten entender a qué se refiere esa utilidad. Cuando vemos eso, vamos a encontrarnos con que existen servidumbres positivas, negativas, por el ejercicio, bueno, por el ejercicio, cuando las queremos ver así, ya sea por su contenido o por el ejercicio, pues vamos a encontrarlas subdivididas y esto nos lleva a entender ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando son positivas, el propietario se obliga a dejar hacer algo a un tercero, ¿ya? En este caso, la servidumbre de paso para que pueda pasar. Está obligado a dejarlo pasar por ese lugar y no puede limitarlo. Negativas, porque van a prohibir al dueño del predio sirviente hacer algo que le sea lícito sin la servidumbre. Por ejemplo, levantar una pared en el predio sirviente. Así de sencillo. Por el ejercicio, continuas, pues, no son interrumpidas por actos o hechos de parte del hombre. Vamos a ver quizás esto acá, ciertas situaciones nos pueden causar cierta confusión y esto solo puede ser aclarado de forma práctica cuando ya estemos fraccionando los instrumentos públicos como tal. Entonces ya vamos a tener ejemplos más claros. Y así vamos a encontrar diferentes formas de servidumbres, tanto cuando nos referimos a la o su origen, legales o voluntarias. Las legales, pues, porque se van a encontrar reguladas en la ley, y las voluntarias, producidas por la voluntad de las partes, o inclusive las aparentes, porque cuando son aparentes, pues, resaltan a la vista exterior. Entonces son situaciones que pueden notarse y es concluyente que hay una servidumbre ahí aparente. Y esto lo vamos a encontrar en algunas comunidades donde a veces para pasar de un lugar a otro dentro de un predio, muchos hacen un camino. Es una propiedad ajena, pero con el tiempo, por el uso continuo, incluso el mismo propietario lo va permitiendo. Y la costumbre va proporcionándole a eso un carácter de aparente. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración también. Y vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Esto, y me voy a ir hasta acá, porque es al tema que nosotros vamos a entrarle de forma práctica. El Código Civil, pues, va a indicar la forma de constitución de las servidumbres, y si quieren ustedes marcan este artículo y le hacen la anotación que las servidumbres voluntarias pues se van a regir por su título. En ese sentido, el ejercicio y la extensión de ellas pues va a estar establecidas por voluntad del propietario, regulándose por sus respectivos títulos y en su efecto por las disposiciones del capítulo concerniente a las servidumbres en el Código Civil. Sin embargo, pues de acuerdo con lo dispuesto en los artículos concernientes al tema, cuando leemos ese capítulo vamos a encontrar con que la forma de constituirse las servidumbres
va a ser primero por escritura pública y segundo, van a poder inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como el predio sirviente, pero si fueren constituidas en el carácter de uso público y a favor de los pueblos, ciudades o municipios, solo se hará en el predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado. Ya vamos a ver por qué motivo se puede determinar esto, pero como les digo, muchas de las dudas quizás ahorita son temas doctrinarios y a veces cansados, pero las vamos a resolver cuando estemos redactando el documento. Dentro de los fundamentos importantes que regulan las servidumbres, pues vamos a encontrar que puede celebrarse en escritura pública, inscribirse registralmente, y como fundamento pues tenemos los artículos 1124 y 1125, inciso segundo, de igual forma el 1137 y 1576 del Código Civil. Y alguien me dirá, ¿por qué el 1124? Cuando nos vamos al 1124, si ustedes tienen su norma ahí, por favor, vamos a encontrar qué es lo que se inscribe en cierta forma en el registro. ¿Para qué está el registro de la propiedad? Primero, es una institución. Al indicar registro de la propiedad, pues son bienes, es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la ley de garantías mobiliarias, valga la redundancia. Entonces, son tres los asientos de propiedad, en cierta forma, de inscripción, anotación y cancelación de ese tipo de actos, relativos obviamente al dominio. Aquí estamos refiriéndonos pues, a derechos reales para que tengamos una mejor comprensión del tema. Dentro de esas formas de constitución, vamos a encontrar algunas determinadas por la ley, otras determinadas por la voluntad humana. Cuando nos referimos a las determinadas por ley, vamos a encontrar, por ejemplo, la de acueductos. Si ustedes tienen su ley, pueden ir marcando ahí los artículos para que le vayan dando lectura. Es importante que no solo vean el tema de la práctica, sino también la teoría, porque nos ayuda a entender qué aspectos debemos nosotros de considerar dentro de ese instrumento público. En una ocasión me dijo un alumno, inclusive algo molesto, que por qué motivo no veíamos solo la práctica, solo la redacción y no la ley. ¿Para qué nos va a servir entender la teoría y para qué nos va a servir poder analizar la ley? La respuesta surge de la misma necesidad del carácter de distinción entre lo que quiere el ser humano y la formulación de ese querer del ser humano, y que realmente pueda surtir los efectos legales esperados y pues pueda ser al final ser impregnado de certeza y seguridad jurídica por el profesional que está asesorando en ese momento y que está dotando de fe pública el instrumento público pasado por él. ¿A qué nos lleva eso? Algo muy sencillo. En Guatemala, los derechos reales son números clausus, es decir, no podemos consignar derechos reales que no estén establecidos en la ley. Únicamente vamos a poder consignar o establecer los que están dentro de la normativa legal. ¿Sí? Por ejemplo, en el derecho real de ejercicio, en el caso de la hipoteca, cuando nos referimos a la hipoteca, una de las particularidades de la hipoteca es que dentro de la Constitución, yo, credor, no puedo obligar al deudor a que si en dado caso me pague, que dentro del contrato respectivo acepte que en dado caso no me pague, el bien inmueble pasa inmediatamente a mi nombre y que con eso yo vaya al registro de la propiedad, mira, no me pagó y como aquí en el contrato él aceptó, entonces opere el bien a mi favor. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la hipoteca acá en Guatemala establece que el fin es el pago del crédito. Entonces, por eso es que hay un procedimiento
antes de la adjudicación en pago del bien. Es decir, primero la subasta, y si no llega a la subasta, pues al acto de subasta, no existe un mejor postor por el bien, el acreedor puede solicitar hasta ese momento que se le otorga el bien en pago por el crédito, ¿sí? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Por eso es que los bancos, pues, la mayoría de ellos logran quedarse con los bienes porque no estamos acostumbrados a ir a las subastas públicas. Entonces, lo más conveniente es que se solicite el bien, se solicite la adjudicación del bien como forma de pago. Y dentro de los instrumentos vamos a encontrar que hay una escritura de adjudicación de bien como forma de pago y van a ir entendiendo esos aspectos. Por esa razón es que debemos ceñirnos a la ley. Nosotros tenemos un números clausus. Hay otros países que permiten números apertos. Por ejemplo, pueden crear un derecho real de hipoteca, de garantía hipotecaria, donde el deudor sí puede aceptar que si en dado caso no paga, pues la propiedad pasa inmediatamente al deudor. O un derecho de hipoteca mixto, donde en la venta del bien, pues el 50% puede pasar al acreedor y el otro 50% se le será devuelto al deudor, dependiendo las condiciones del contrato. Entonces se pueden crear diferentes formas, pero en Guatemala no. Por eso es importante entender la ley. Y pueden ver ahí una pequeña lista. Les digo pequeña lista porque pueden surgir más. Encontramos la de acueducto, la de paso, la de comunicación, la de conducción de energía eléctrica, la de desagüe, la de abrevadero y saca de agua, de estribo, luz y vista también, lugares ceremoniales también, para la realización de operaciones petroleras también. ¿Ven? Eso es importante. Por la determinación de la voluntad humana, pues se denomina simplemente como voluntarias, porque si no hay voluntad humana, se destruye esa forma de constitución de servidumbres. Entonces, estas se van a dar cuando su origen tiene lugar por actos potestativos de la voluntad humana a través del contrato o disposiciones de última voluntad. Y acá entonces surgen dos situaciones. Las servidumbres pueden constituirse a través de contrato o mediante testamento. Una disposición de última voluntad, importante también entenderlo. Y vamos a encontrarnos por prescripción. Acá pues debemos entender que es la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Y vamos a encontrarnos con una prescripción positiva y otra negativa. En el caso de la positiva, esta va a estar regulada en el 805 del Código Civil y va a regular que las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, inclusive la prescripción por el transcurso de 10 años. La servidumbre originada de esta manera implica que quien las trata de adquirir debe encontrarse en posesión de las mismas y tal circunstancia debe traducirse en actos que revelen su ejercicio. ¿Sí? 10 años para alegar algo, un acto contrario a esas servidumbres, no lo hizo, pues al final puede extinguirse un derecho y se constituye la servidumbre. ¿Ya? Por utilidad pública. ¿Dónde nos hemos encontrado en estos casos? Por ejemplo, en algunos pueblos, tal como les decía, a veces es necesario abrir nuevas calles, hay un terreno grande y la comunidad pues empieza a pasar por ahí, así pasan 1, 2, 5, 10 años, 11 años, 12 años. Y hasta la gente viene y le empieza a hacer un camino y hasta divide el terreno en dos. Llega el propietario y no hizo nada en contra de ese acto de constitución, prácticamente extinguió su derecho y puede legalmente constituirse un tipo de servidumbre por utilidad pública. ¿Ven? Porque ya todos la utilizan. ¿Qué sucede si la dejan de utilizar? También puede prescribir en forma negativa, porque vuelve a regresar al final todo a su estado normal. Y no me voy a detener mucho en algunas situaciones, también pueden transmitirse de las formas que ya les indicaba, de igual manera, pues, aunque vendieran los predios, tanto dominante como sirviente, pues el derecho pesará o lo gozará en la forma determinada por la ley.
Extinción de las servidumbres, pues no uso. La temporalidad también por un tiempo, si transcurre el plazo determinado por la ley. Y como digo, acá quizás no me voy a detener tanto, porque esto sí me gustaría que ustedes lo analizaran un poco más. El detalle es cuando analizamos el tema de la medianería. Las servidumbres, pues ya las tenemos entendidas y ya vamos a tener la oportunidad de constituir servidumbres y también de ver el tema de la medianería dentro de un instrumento público. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque cuando veamos eso, lo vamos a resumir en una o dos cláusulas. Así de sencillo. Y es importante que si yo les digo, constituye un derecho de medianería. Entonces tenemos que entender a qué nos referimos. Y la medianería, pues la vamos a definir de conformidad con el autor Daniel Mata Consuegra, como la señal o signo externo que indica la existencia de dos o más fincas. La separación entre las dos fincas vecinas puede estar señalizada por diversos signos externos, como puede ser un alambrado, un cepo, una cerca de madera o un muro. Lo común, lo común puede ser en un edificio. Si se dan cuenta, los apartamentos comparten paredes medianeras. ¿Sí? Hay ciertas prohibiciones, por ejemplo, el predio vecino no puede abrir boquetes en la pared medianera. Imagínense que se le ocurriera hacer una ventana, es que quiero ver al vecino y quiero que sea más fácil, le voy a hacer una ventana para verlo todos los días. Eso no se puede. ¿En qué forma sí pudiera hacerse? Si hay una forma, por ejemplo, si la pared, que en cierta forma esté puesta como medianera, si lo quieren ver así, está a determinada altura sobre la otra propiedad y del predio que necesitara, por ejemplo, luz o de cierta forma ventilación, lo considerara necesario, sí puede constituir un tipo de medianería. Ya lo vamos a ver por qué motivo. No me voy a detener ahorita en cansarlos tanto en eso, pero sí vamos a adentrarnos quizás en lo más importante de este tema. Y para eso voy a utilizar esta otra presentación. Perdón ustedes, es que necesito simplificarles a ustedes lo más posible esto para no cansarlos tanto y que entendamos al final el tema en mención. Ok. Cuando analizamos el tema de la medianería, pues es importante que la definamos en términos coloquiales o en términos sencillos, fáciles de poderla entender. Entonces, cuando una pared zanja o seto divide dos predios y no puede establecerse a quién pertenecen, pro indiviso a los dueños de ambos predios. Es decir, 50-50, pero ¿a quién pertenece? No van a dividir la pared y la van a partir a la mitad. No puede establecerse a quién pertenece. Es una pared medianera, está justo en el límite entre ambas propiedades. Esa es una situación establecida por Regina Villegas que nos puede servir por lo menos para tener un carácter práctico a qué nos referimos. Y encontramos, pues, la definición de de Daniel Mata Consuegra. Muy importante. Pero al final nos interesa el análisis legal. El artículo 505 del Código Civil nos va a indicar que hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. Es decir, medianería. Copropiedad, la división pertenece a ambas personas. Así de sencillo, ambas personas. Y por lo tanto, pues existen reglas para poder respetar ese signo de medianería. Alguien me dice, mire, ¿qué pasa con si la persona construyó su pared, pero al momento de construir la dejó justo en el límite de la propiedad y se pasó 50% de la pared se pasó sobre mi propiedad y el otro sobre su propiedad, no respetó el límite? Pues déjeme decirle que esa pared, aunque él no quiera, ya puede ser constituida o puede ser tomada en consideración como pared medianera, le guste o no le guste, y se
pueden imponer reglas como tal. Así de sencillo. Otra peor, si por tratar de ganarle un pedacito más de terreno le construyó unos centímetros más después de su propiedad y se puede presumir que está solo del lado del terreno del vecino, pertenece al vecino, le construyó una pared al vecino. Entonces, son situaciones que debemos entender. El Código Civil de 1933, y es importante que tengamos esto presente como un antecedente, es que regulaba la medianería como una servidumbre, ¿sí? El código actual, pues, lo va a considerar como una copropiedad. ¿Ya ven? Hay dos distinciones en esto. Entonces, dentro de eso, la parte de las reglas es que los dueños de ambos lados están obligados a cuidar que no se deteriore la pared. La cerca puede ser una zanja, puede ser inclusive unos setos medianeros. Con eso me estoy refiriendo a árboles. Y si por hecho propio, pues, o de alguno de sus dependientes o animales se deterioren, debe reponerlos. Se comieron el árbol, los animales, lo que servía de medianería, tiene que ir otros. Así de sencillo, aunque sea un predio rústico. Tiene que pagar los daños y perjuicios que se hubieran causado. Obviamente hay que demostrar esos daños y perjuicios, como les había indicado la vez pasada. ¿Se recuerdan que el objeto, cuando se constituía algo en contrato, una de las soluciones para evitar probar los daños y perjuicios en los tribunales era el hecho de hacerlo en el contrato, de constituir una cláusula específicamente para eso? Porque si se hacía dentro del contrato, yo en el juzgado ya solo solicitaba que se me pagara en perjuicios esa cantidad, establecía de demostrar de forma me había causado esos daños y perjuicios. Pero si no lo hacía, si al momento de solicitarlo en el juzgado yo no demostraba cómo se me había causado, pues muy difícilmente el juzgado me lo iba a dar. Lo que sí era más factible era que me diera las costas procesales, más no los daños y perjuicios. Entonces, el artículo 513 al 527, pues se va a referir a la reparación, reconstrucción y mantenimiento de paredes y otras medianeras. En especial, pues, va a hacer énfasis en lo concerniente a la medianería en paredes divisorias. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Derechos y obligaciones de los medianeros. Los dueños de los predios, pues, van a estar obligados a cuidar que no se deteriore la pared. Y volvemos otra vez, cerca, zanja o seto. Si es una zanja, pues imagínense que le cayera algo, inclusive le pudieran echar ripio u otras situaciones que pudieran al final afectar ese derecho medianero, pues debe de cuidarlos. No está obligado, perdón, a cuidar de eso. No por que a la otra persona se le dé la gana, sino por disposición legal. Nos vamos a encontrar también con el hecho de que el propietario de una finca contigua o una pared divisoria no medianera solo puede darle carácter de medianería por contrato con el dueño propietario de la pared. Todo propietario puede alzar la pared medianera a sus expensas e indemnizando los perjuicios que se ocasionen. Otra de las situaciones también. Cuando el dueño de una pared divisoria tenga a su favor servidumbre del uso vista, me estoy refiriendo a alguna ventana o algo, el dueño del predio vecino podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas. Wendy Alejandra, ¿a qué altura sería eso? Alcira Edita Lebón, ¿a qué altura sería eso? ¿Quién de las dos, Wendy Alejandra, Lick? Sí, es que somos dos. Hay dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos que quiera animarse, ¿cierto? Ahora ninguna de las dos se quiere animar. ¿Quién entonces? Solo analicen esto. El dueño del predio vecino podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas.
hasta la altura de la parte inferior de las ventanas. ¿Cuál es la parte inferior de las ventanas? La que está bajo ley. No. 517 del Código Civil. ¿Quién lee el 517 del Código Civil? Vamos a ver. Si gusta, lo leo yo, licenciado. Por favor. 517, limitación de la medianería. Después dice artículo 17 del decreto ley número 218. Mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Exactamente. ¿Pero a qué nos referimos? ¿Cuál es la altura? Deme un ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo? Regularmente como 1,5 metros. ¿Un metro? Sí, Cristian. Yo recuerdo, no tengo fundamento legal, pero recuerdo yo que en ingeniería regularmente es 1,20. Sí, más o menos. A lo que quiero yo que tomen en cuenta es, yo no puedo constituir una supuesta servidumbre de luz debajo, si ya está una ventana, por ejemplo, establecida, ¿sí? Porque al final esto es como un ejemplo, la ley nos trata de ilustrar ahí, hasta la altura de la parte inferior de las ventanas. Es decir, si hay una ventana más abajo de eso, ya no puedo yo. Necesito hacerlo en el mismo parámetro. Es decir, no puedo afectar al otro predio. Imagínense que se me ocurre construir una supuesta medianería de luz, pero hacerla abajo de esa ventana. ¿Será que no voy a afectar al vecino? La intención es no afectarle. Esa es la intención. Entonces, sino que al final pues sirva como algo que sea útil. Serán por cuenta del dueño de la pared las obras de conservación en la parte que se haya aumentado la altura o de espesor y las que en la parte medianera sean necesarias. Es decir, cada vecino está obligado a cuidar de ellas. Ojo con esto, si la pared medianera no puede resistir la mayor elevación, el propietario que quiera levantarla, esto sucede en muchos casos. Es que yo ya estoy cansado de ese vecino y solo porque no quiero construir de este lado, quiero levantar 2 metros más. Sí, pero miren cuál es la obligación. Voy a hablar con el vecino para poder construirla. Y le dice, mire vecino, pague usted porque usted es el que más bulla hace, yo quiero que usted lo pague. Mire de quién es la obligación. Tendrá la obligación de reconstruirla a su costo y si fuera necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo. Es decir, no del suelo vecino, sino si en dado caso quiere engrosar y fortalecer esa pared, tiene que hacerlo del lado de su predio y los costos los paga él. Porque él es el que quiere aumentar si la pared no resiste. En caso de alzar la pared medianera pues tiene obligación de reconstruirla y la medianía pues va a continuar hasta la altura en que era anteriormente. Así de sencillo. Otra de las situaciones, los propietarios que contribuyan a la elevación o espesor de la pared medianera la podrán adquirir los derechos medianeros pagando proporcionalmente el valor de la obra y la mitad del valor del terreno en el caso de darle mayor espesor. Por ejemplo, puede llegar a un acuerdo de voluntades en el contrato donde le diga, mira, como vas al final a darle mayor espesor y vas a poner las bases del lado de tu terreno, pues yo te contribuyo, porque así la pared medianera yo voy a tener también, en cierta forma, derecho de uso de esa pared por si yo quiero construir allá, de este lado. Entonces ya no voy a construir otra pared, sino voy a utilizar esa misma pared medianera, ¿sí? Pero mientras esa persona no pague eso, como la pared medianera al final la subió y le dio el espesor, el derecho va a ser del otro propietario. Y si yo, vecino, quiero utilizarla como pared medianera, tengo que compensar en cierta forma ese valor en el que al final tuvo que gastar el vecino, ¿ya?
Obviamente en la práctica pues se van a encontrar con casos donde si se ponen de acuerdo y cada uno pues asume una obligación diferente, se puede dar dentro del contrato, ¿sí? Aquí si no pugna con la ley no hay ningún inconveniente. Esto en forma legal se toma si en dado caso pues hay discusión en a quién le corresponde esa responsabilidad. Entonces el notario puede asesorar y decir, miren, la obligación es de tal y tal vecino. Pero y al final cada uno quiere resolver esto sin ningún inconveniente, podemos hacer en el contrato de esta forma. Uno paga los gastos por esto y el otro vecino paga los gastos por los cimientos para que esa pared pueda soportar el aumento de la pared medianera. Situaciones a las cuales pueden llegar dentro de las disposiciones puntuales. Y aquí vamos a encontrar, dependiendo del uso al derecho en mancomunidad, es decir, como comuneros del derecho de servidumbre. ¿Qué límites vamos a encontrar acá? Primero, cada uno de los vecinos está obligado a respetar el uso común de los demás propietarios. El uso de la pared debe ser adecuado al estado de la misma. No podemos, imagínense que a nosotros se nos ocurra poner cuadros en toda la pared y pongamos en ese de loco. ¿Cuál podemos hacerle? ¿Será que eso no debilita el estado de la pared? ¿Cómo se va a extinguir la medianería? Primero puede haber una renuncia liberatoria, que es aquella por medio de conducir a la construcción y mantenimiento de la renunciando a la medianería. O sea, una persona puede renunciar a la medianería, salvo en el caso que la pared medianera sostenga un edificio suyo. Eso es diferente. Vamos a encontrarnos con ciertos ejemplos en las disposiciones contractuales. Puede existir una renuncia pura y simple también, donde el propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera quisiera derribarlo. También puede existir. No me sirve porque de todas maneras lo voy a derribar, renuncio a esa pared medianera. Podrá igualmente renunciar a la medianería, pero se darán de su cuenta todas las reparaciones y obras que da ocasionar a la pared medianera. Aquí podemos encontrarnos con ciertas situaciones que pueden afectar a los vecinos también. Recuérdense que está el caso de obra peligrosa. Si la renuncia es hecha por uno de los propietarios para liberarse del deber de contribuir a las reparaciones que demanda la pared medianera, no impone al otro la obligación de aceptar la renuncia ni le priva de la facultad de renunciar también a la medianería. Vean, esto es muy importante. En primer lugar, aceptar la renuncia del otro vecino, de la pared medianera. O sea, hay una cierta carga donde dice, mira, yo no acepto tu renuncia porque me vas a perjudicar. O si renuncias vos, renuncio yo también. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Qué otras situaciones? Cuando analizamos el tema de la medianería, aquí hay algunas situaciones pues que al final nacen propias del contrato y que me gustaría que ya las viéramos en las disposiciones contractuales. Pero el tema de las servidumbres o la medianería, cuando las vamos a establecer, tienen que ser de conformidad con la ley dentro de estos parámetros que estamos indicando y tomando en consideración que si es una servidumbre o una medianería, en principio deben ser útiles. Debe haber un ejercicio de utilidad. Si no existe esa necesidad de utilidad, no tiene ninguna razón de ser o se destruye la naturaleza tanto de las servidumbres como de la medianería. Porque tal característica reviste el hecho de su creación. Es decir, una servidumbre se constituye por utilidad de otro predio. Una medianería por utilidad de ambos predios. Y esto pasa normalmente, como les digo, en los edificios, inclusive en las casas, cuando se construyen a granel. Normalmente hay una pared que va a ser medianera porque después de esa pared hay otra casa y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tomar en consideración. Obviamente, dentro de las disposiciones, cuando se constituye una pared medianera, por ejemplo, pensemos, o una servidumbre, piensen en las estipulaciones del uso, de las obligaciones del vecino o de los vecinos, de
Veámoslo. ¿Qué otra estipulación podríamos ponerle ahí? Otras provisiones. Utilizar clavos, materiales, instrumentos que puedan poner en peligro la estabilidad de la pared medianera. Y así diferentes situaciones que pueden ir dentro de esas estipulaciones que son propias ya de esa disposición de voluntad para constituir este tipo de derechos. Y entonces, pues ya nos vamos a ir al contrato y van a ver qué bonito es entender la ley y para qué nos va a servir precisamente esto, porque cuando veamos los casos va a ser mucho más fácil. Y lo más bonito es ahorita que se van a poner a redactar porque, pues, aunque les vaya a salir un pequeño callo por estar haciendo lo práctico, van a ver que les va a servir un montón. Entonces, por la hora, si alguien no tiene una duda, pues vámonos, nos vamos quedando ahí por la hora y solo vamos a ver si al final quisiera ver si les van a dar a ustedes la antorcha que salgan a correr, porque no sé si el miércoles al final va a hacer eso, nos van a suspender las clases o qué va a pasar porque se nos está cortando el tiempo y el contenido también. Entonces, pendiente, si no, en dado caso, no hay clases el día miércoles, yo les voy a subir algunos datos para que ustedes los vayan analizando y para que les sirvan para los que tengan que redactar. Yo creo que es solo jueves y viernes, Lick. Lo que sucede a ustedes es que si yo ya he tenido problemas por antorchas y el 14 es miércoles. Es jueves, Lick. No, 15 es jueves. Miércoles y jueves. 15 es jueves. 15 es Sí, el jueves. 14 hay Pues problema, miércoles. Lick, con las antorchas. 15 es jueves, pero recuérdense que por tradición el 14 son las antorchas. Sí, hay problema eso, Lick. Entonces, yo les aseguro, y no es que sea brujo ustedes, pero la mayoría de ustedes me van a decir que andan en antorchas o que tienen problemas de paso por las antorchas, que no han llegado a su casa. Entonces, Yo sí, Lick, porque trabajo en la antigua y ese día van a agarrar fuego ahí abajo, Lick. esa es otra situación. Imagínense ustedes, si vieran, a mí me ha tocado un problema con las antorchas que para qué les cuento. Al final, pues creo que todos vamos